Gran renuncia o renuncia silenciosa. ¿Qué opinan nuestros invitados? Bueno, yo antes que nada quisiera que definiéramos por qué razón hemos elegido este tema, cuáles son sus antecedentes, por qué viene la preocupación en tiempos post-pandemia de este tema. Alberto. Yo pienso que es una situación que se evidenció en este contexto de pandemia. Sin embargo, ya lo comentábamos en algún momento con Nacho, esto viene desde antes, incluso hay algunas personas o grupos que ya mostraban este comportamiento. Pero bueno, para definir, ¿quién nos puede aclarar qué es en concepto la renuncia silenciosa? Yo creo que Nacho tiene mucha razón, hace rato nos hablaba fuera de cámaras y fuera de micrófonos del concepto, que es muy importante para partir de una base y entender de qué estamos hablando y sobre todo, no solamente entender, sino poder nosotros remitirnos y hacer algunos recuerdos y referencias sobre si nosotros, ya alguno de nosotros ha vivido algo semejante en nuestra experiencia de trabajo o nuestra experiencia académica y a lo mejor poder comparar con lo que se dice y con lo que nosotros vivimos en la realidad y poder enfocarnos más allá de agotar el tema, pues a proponer algunas opciones que pudieran facilitar que esta gran renuncia o esta renuncia silenciosa sea una nueva herramienta de gestionar y que sea en manos de un administrador profesional de personas para que lo pueda implementar. No sé qué piensas, Tony. Es importante aclarar que se pudiera confundir por la cultura laboral que tuvimos en nuestro tiempo con algo negativo, pero viéndolo, analizando y reflexionando sobre el tema, va a aportar un equilibrio interesante entre la vida de una persona, la vida en general y la vida laboral. Entonces busca ese equilibrio, yo lo veo así como el gran objetivo. ¿Cuál es el gran reto? Romper grandes paradigmas que nosotros aún creo, bueno, en lo personal, creo que yo aún lo tengo, ese esfuerzo extra, ese dar el famoso plus, trabajar más de lo debido, todas esas situaciones. Ahí está el filete del asunto, ¿no? La gran renuncia, como dices, no es algo negativo, pero puede serlo. O sea, no forzosamente es negativo, pero puede ser negativo y puede ser incluso un modelo de sabotaje dentro de las empresas o un modelo de medirse nada más en el trabajo, y esto surge precisamente porque la gente ya está buscando un equilibrio entre descanso, vida familiar y trabajo. Yo creo, Nacho, en ese orden de ideas, que esas generaciones en especial ya no quieren vivir para trabajar. Ellos ya no están dispuestos a pagar el precio de horas extras, fines de semana, ausencias de los eventos familiares. Esto es lo que provoca que se busque ese punto medio. Y entonces viene esa renuncia silenciosa, que no necesariamente tiene que ser mediocridad, sino desacelerar tal vez. Yo creo que Tony tiene mucha razón. Nosotros venimos de una cultura distinta a la que viven los jóvenes en la actualidad. Y a mí en personal me resulta muy difícil tratar de quitar ese paradigma de trabajar, de dar más, pero a veces también hay que analizarlo y a veces caemos en el activismo, en estar haciendo, hacer por hacer, sin un sentido. Y a muchos de nosotros seguramente nos ha tocado que perdimos momentos muy importantes en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en la convivencia con nuestros hijos, y que al paso del tiempo, más allá de que si nos afectó o no nos afectó, pues a lo mejor en estos momentos pudimos haber dicho, si pudiera regresar el tiempo, a lo mejor no hubiera trabajado yo los sábados y los domingos y hubiera dedicado un poquito más de tiempo a mi familia. Sin embargo, estamos en esto. Y considero también yo que este es cultural y choca precisamente con lo que piensan los jóvenes ahora, independientemente que se les domine millennials, centennials o generación de cristal, que finalmente solamente es a veces una denominación muy despectiva. Pero ellos tienen otra forma de vivir, de ver las cosas. Y esto ya cambió, y ya no va a ser igual que antes. Ya las generaciones que están administrando, gestionando las grandes organizaciones o las organizaciones pequeñas van a desaparecer. En 20 años ya no van a estar, 15 años ya no van a estar. Y quienes están generando los cambios son los que se van a encargar de estar gestionando a sus compañeros. Al menos ya no van a estar como las conocemos ahora. Claro. Yo quisiera retomar una frase que habló Beto hace rato, y creo que ahí está el secreto o el truco de este tema.
vivir para trabajar o trabajar para vivir. Y yo voy a confesarme, yo toda la vida he puesto el trabajo al servicio de la vida, no la vida al servicio del trabajo. Yo no vivo para trabajar, yo trabajo para vivir. Es decir, ¿cómo? Para mí el trabajo es una herramienta para tener una vida con mayor decoro y más satisfactoria. No al revés, el que vive para trabajar está esclavizado toda su vida para el trabajo. Yo creo que ese tema puede resultar incluso ancestral, esa falsa disyuntiva. Yo creo que el ser humano, si definimos el trabajo como todas aquellas actividades encaminadas a satisfacer nuestras necesidades, entonces yo trabajo para satisfacer mis necesidades. No es para mí una necesidad trabajar, al revés. Trabajo para satisfacer una necesidad, y de ahí viene si trabajas con actitud, sin actitud, si tienes una actitud pasiva o proactiva. Si aprendes o creces con tu mismo trabajo, con ese proceso. Para mí la empresa en la que trabajé casi 13 años fue mi universidad realmente. Tony, ¿tú querías decir algo? Sí, iba a comentar algo que Nacho lo afirmó de manera muy positiva y me gustó. El hecho de que tiene también su lado negativo. Yo creo que la base y la reflexión que debemos de hacer con esta nueva corriente, bueno, no tan nueva, es el debería ser lo que siempre debió haber sido, nada más que ahora ya no le pusieron un nombre para ponerlo de moda y nos lo están lanzando como una propuesta nueva. Pero la verdad es que la base siempre será lograr el equilibrio en la vida entre lo familiar, social y laboral. Y todo buscar ese equilibrio para alcanzar la plenitud humana. A final de cuentas, esa es la principal razón, yo creo, de esta nueva corriente que se está naciendo. Pero hay un peligro, que se caiga en el exceso, que se caiga en el conformismo excesivo. La falta de compromiso, el dar únicamente lo mínimo necesario para dar la meta, todo eso. Dosificarte. Dosificar, sí, exactamente. Yo creo que, Tony, ese es el principal paradigma que tenemos que romper. Porque en todas las organizaciones tradicionalmente se han medido así. ¿Quiénes se promueven? ¿Quiénes crecen dentro de las organizaciones? Aquellos que dan más, incluso con actos heroicos, se desveló, fue por buscar el cliente y tardó 3 días y lo estuvo esperando afuera de su casa lloviendo y le entregó el producto. O sea, se premian ese tipo de cosas que no deberían existir. ¿Por qué? Porque las organizaciones no cuentan con sistemas definidos enfocados a las personas. Están enfocados al resultado, no a quien gestiona las cosas para que el resultado se dé. Entonces, si tú vas a trabajar siempre con ese esquema tradicional que se sigue utilizando, de premiar o sancionar a la persona, de enfocarte a lo cognitivo o a lo emotivo, pues constantemente vas a estar jugando con quién da más, ¿no? Y el compromiso no existe finalmente, porque existe cuando hay una recompensa. Yo veo que aquí, yo siento, por lo menos, que aquí uno de los principales temas que debemos de enfocar ahora dentro de la nueva gestión, en esos tiempos, con esos nuevos perfiles, es cómo se va a liderar esas personas. ¿Cómo vamos a integrar a las personas que piensan no dar lo mínimo, sino que cumplir con lo que les toca hacer, chocando contra sus administradores que les piden más tiempo, más horas extras, aunque se las paguen? Entonces, ¿qué sistemas, cómo convencer, cómo lograr captar la fidelidad, el compromiso de estas personas? Solamente que ellos satisfagan sus propias necesidades. ¿Qué buscan ellos? Igual que nosotros, tener una casita, tener un ahorro, vivir tranquilamente con una pensión. Ellos tienen expectativas, pero ¿qué buscan? Nacho, tú mencionabas días pasados cuando platicábamos sobre esta posibilidad de desarrollar el tema, de unas encuestas que hacían en las plantas de Mérida para encontrar o medir esta situación. Sería importante aclarar en Mérida en qué empresa. Bueno, Nacho ahí nos podrá explicar. En el año, ya es historia. Ya llovió. En el año 87 llegué yo a Mérida a una operación de panificación que se llamaba Panificación Trevi, que posteriormente resultó ser Bimbo de Yucatán. Y empezamos a tener, cuando llegó Bimbo había rotaciones hasta del 30%, siendo personal de planta. Y poco a poco fuimos abatiendo la rotación, pese a que había cierta estática,
porque venían extranjeros, así nos veían en Yucatán, aunque éramos del mismo país, nos veían como extranjeros, y cuando fueron ellos entendiendo nuestra filosofía, entendiendo nuestro modus operandi, se fueron haciendo a nuestra cultura, empezó a bajar los índices de rotación y llegamos a tener una rotación del 7%, y entonces yo la rotación la defino como un índice que mide el nivel de insatisfacción manifiesta, porque el 7% está insatisfecho y se va de la empresa. El 93% restante se queda, pero no sabemos si se queda porque no le queda otra. Entonces hicimos nosotros un pequeño cuestionario sobre satisfacción laboral, y el resultado que dio en satisfacción fue del 93%. O sea, coincidía exactamente con el índice de permanencia Y el de rotación. y el de satisfacción. La permanencia y la satisfacción, es decir, la no permanencia, el 7%, es los que se iban, pues porque no estaban a gusto, porque eran guaches que venían de extranjeros y nos querían imponer una cultura. Fíjate que ha estado pasando, yo creo 10 años para acá, en las organizaciones, en las grandes organizaciones aquí en México, algo relacionado con esto que a lo mejor nadie se había percatado, ahorita caigo en la cuenta, ¿no?, de la rotación, la no permanencia del personal. Que normalmente esas grandes empresas, por atractivas, por la imagen, por los ingresos, andaban en rotaciones controlables del 5, 7%, 3%, 4%, y algunas de ellas ya andan en el 30 y tantos. ¿Por qué? En esos tiempos. En esos tiempos, 35, no digo el del oso, por ejemplo, ¿no? Y en algunos de ellos la mayor parte de la rotación está en los vendedores que se van integrando a la nueva fuerza, que no tienen la cultura de sacrificio y del látigo que tradicionalmente los vendedores antiguos tienen, de trabajar, salir de su casa a las 5 de la mañana y regresar a su casa a las 12 de la noche, y todos los días, incluso los domingos, ir a vender ofertas. Ver a sus niños siempre dormidos. Siempre dormidos, y que ya no están dispuestos a... Sería interesante, Nacho, Juan Manuel, Beto, que pudiéramos compartir alguna experiencia donde hayamos visto este efecto en el pasado, alguna evidencia que se haya dado en el cual nos indique que realmente eso ya existía desde anteriormente, nada más que ahora se está generalizando. Sería cuestión, tiene razón Tony, no hay estudios, aquí en nuestro país no hay estudio, no hay ninguno. Yo les puedo comentar alguna experiencia, pero que no estaba enfocado a eso. No estábamos enfocados al personal que daba los mejores resultados. Hicimos todo un trabajo de como 6 meses, nos llevamos, en donde utilizamos algunos test, utilizamos entrevistas directas y los cruzamos con sus resultados, con su permanencia, con sus resultados de meta, con su desempeño, y definimos nosotros, la intención era definir el perfil del éxito, el perfil ideal. ¿Qué tipo de personas son las que tienen esos resultados? ¿Qué características? ¿Y qué vamos a buscar para contratar? Esa era la intención fríamente. Sin embargo, nos dimos cuenta que lo que nosotros suponíamos, porque no tenemos evidencia, fue totalmente distinto. Nosotros suponíamos que las personas que tenían los mejores resultados, que las saludábamos diario, tenían una personalidad tipo, que tenían un fuerte compromiso con la empresa, con la organización, y sorpresa que no. Eran personas que normalmente venían de hogares con muchísimas necesidades, que normalmente eran cabezas de familia, que normalmente también tenían a su cargo a otras personas cercanas a su familia, ya sea papás, abuelitos, tíos, sobrinos y demás, que muchas eran madres solteras, que eran no solamente madres solteras, sino eran cabeza de familia, mantenían, aparte se ocupaban de la familia, y que estaban sujetas a gran estrés, pero que tenían una gran virtud de poder superar ese estrés y convertirlo en un aliciente. O sea, tenían un objetivo muy, muy, muy claro, porque le permitía satisfacer necesidades básicas. Era lo que les preocupaba, y sus resultados eran muy buenos. Muchos de ellos tenían sus hijos que estaban ingresando a la universidad y demás. Entonces, no es tanto porque estuvieran muy de acuerdo o que estuvieran casados con la empresa, sino que ellos tenían un objetivo claro, que a través de nosotros tenían la oportunidad de poder conseguir los satisfactores necesarios
para cubrir esa necesidad y poder sacar adelante sus proyectos Ahí familiares. se generaba lo que se conoce como alineación de objetivos. Ujú. Pero déjenlo de ellos, no déjenlo de nosotros. Pero ahí tocó un tema clave, Juan Manuel. La familia es pieza fundamental No hay para que más- un colaborador no hay sea más fuer- no hay- feliz. no hay- no hay ninguna fuerza más Y tú importante. preguntabas, a ver, un caso antes de este momento de pandemia o todo este proceso de pandemia. Bueno, en lo personal, yo recibo una propuesta para moverme de la planta de Frexport Zamora al corporativo de Altex en México, que se ve como un ascenso, una mejora, una posibilidad de una mayor alcance en tu gestión. Sin embargo, yo puse claras las condiciones. Yo tenía que estar los fines de semana en Zamora, sí o sí, porque quería ver a mis hijos crecer y no estaba dispuestos a llevarlos a la Ciudad de México con todas las complicaciones de movilidad. Durante un año se me respetó esa situación y yo disfruté mucho y cumplí objetivos y tuve todos los resultados que me pidieron. Después me modifican la señal, ¿sabes qué? Te tienes que quedar acá en México 7 días, 24/7, tienes que traer a tu familia. Pues en ese momento para mí ya no era una opción, ya no había la posibilidad de seguir. Entonces la renuncia voluntaria en mi caso fue ese tiempo que yo sacrifiqué 5 días de la semana o 4 para estar en México y otros 3 para estar en Zamora, donde continuaba viendo proyectos en planta y además disfrutaba a mi familia. Eso se puede hacer y ahí para mí funcionaba, para la empresa funcionaba, pero bueno, luego hay líneas de órdenes o instrucciones que a veces no contemplan tu situación. A ver, ahorita hablaste tú, mi renuncia voluntaria, pero ¿hubo alguna renuncia silenciosa previa a esa renuncia voluntaria? Es ese punto en el que yo estuve un año en el corporativo, donde tenía 5 días tiempo completo en la gestión en la Ciudad de México y 3 días en Zamora, de los cuales todavía 1 día y medio lo manejaba en planta. Entonces, sí. ese digamos que sería el fenómeno para mí, aplica como una renuncia silenciosa. Yo no me iba de la empresa, a pesar de que me alejaban de mi familia, porque había un equilibrio. Cuando me piden que ya esté tiempo completo en la Ciudad de México, que me mude con toda mi familia, es cuando ya viene la renuncia. Fíjate que ahí, fíjate Alberto, ahí viene otro tema que obviamente no lo podemos poner ahorita aquí porque estamos enfocados, pero viene el otro tema aquí a la mesa, ¿no? ¿Qué tan trascendente es el home office o el trabajo fuera de la planta? Yo creo que nos enseñó muchísimo la pandemia, lo dejo nada más así como comentario, pero muchos empresarios, muchos dirigentes de empresas no lo entendieron y quieren regresar otra vez a los esquemas antiguos. Ya no va a ser igual, ya nada va a ser igual. Juan Manuel. Espérame, dame chance. Yo quisiera Adelante, regresar Nacho. sobre tu tema. Sí. Ahorita lo retomamos. Renuncia silenciosa, renuncia voluntaria, renuncia obligada. Renuncia silenciosa. Entonces yo quiero hacer un símil. Si la renuncia silenciosa es una permanencia dentro de la empresa, permanecer en la empresa, porque te conviene, no porque estás convencido. ¿Sí sería ese el símil? Sí. Es renuncia silenciosa. O sea, no se trata de hacer una manifestación de brazos caídos, es cumplir con lo que te toca. Así es. Justamente con lo que tienes contratado en el tiempo, Sin cumples con tus sacrificar objetivos, a has sacrificado otras cosas. a tu Y estás familia. ahí solo porque te conviene. Porque te conviene. No porque tengas una convicción, una No, motivación a ver, mayor, no, pero dar yo el quiero, plus. No, pero está- aclarar, esa conveniencia no es precisamente solo la parte de remuneración, esa conveniencia es aprendizaje, Claro. seguir creciendo Sí. profesionalmente y culturalmente, porque el seguir en la empresa me aportaba en ese momento crecimiento aún. Claro, o sea, la renuncia silenciosa no es por el dinero nada más. Ajá. No, o sea, eso es un medio nada más. Sino es todo el entorno de la persona. Todo lo que tú quieras. Por eso, cada quien tendrá sus propias razones y lo que para ti significa conservar, para otra persona a lo mejor no. Sí. A ver, yo como que veo una confusión, o el que estoy confundido soy yo. Bien. Una de dos, y vayamos aclarándolo. Me lo aclaran a mí y a lo mejor alguien más tiene esta misma duda que yo. Si no, te ampliamos las dudas. Sí. A ver, la renuncia silenciosa es, yo voy a dar lo mejor de mí en el tiempo que se me contrató para dar los objetivos Que tengo que se que me lograr. pidieron. Así Y es. si puedo un poco más y mi mejor de mí lo puede dar, No, Lo nada doy. más está esto. lo No, doy. eso ya. Eso ya no es renuncia Esa ya no es silenciosa. renuncia silenciosa.
¿no? Entonces no renuncio silenciosamente. Sí, la renuncia Por eso se le llama así, Sí. renuncia silenciosa. es una de dos. Das solo lo que se te exige en tiempo, forma y esfuerzo, no más. O bien, peor aún, das menos de eso. Das solo para permanecer. Y ahí se a lo vuelve, mejor se vuelve te negativa te la renuncia te haces silenciosa. renuncia silenciosa y te haces invisible para que no estés en el Para que en no el seas- espíritu de tus jefes no- y ni siquiera te tomen No en seas cuenta. Sacó la chamba. indispensable, no te... Sí. no te No es el caso, Soy- pero quiero poner un ejemplo. ¿Se acuerdan de Luz y Fuerza del Centro en la Ciudad de México cuando Sí, sí. Calderón la borró? Bueno, entre otras cosas que sacaron a la luz, obviamente, pues para reforzar la desintegración de esa decisión. para reforzar esa decisión fue que, por ejemplo, si van un grupo de técnicos a hacer una reparación en la calle a una luminaria o a conectar energía eléctrica a una casa, y se les va en el camino, se les poncha una llanta, ellos no la pueden cambiar ni siquiera quien va manejando, porque no está dentro de sus funciones. Tienen que esperar a alguien de mantenimiento de los La vehículos, cuadrilla la cuadrilla de para que lo hagan. mantenimiento. Ellos no lo pueden tocar. Es algo de renuncia silenciosa. Yo nomás hago lo que me toca ahí, yo aquí me quedo. No puedo seguir porque yo no puedo cambiar. Sí sé cambiarla, pero no me toca Y cambiarla. ahí se vuelve Nada más grave, hago lo que me toca. se vuelve muy grave esa forma de trabajo. Pernicioso incluso. Sí, Sí, ¿no? claro, Sí. claro. Yo quisiera retomar lo que decía hace un momento Juan Manuel. Hay herramientas para desarrollar ese equilibrio entre productividad y vida familiar o de ocio y que la renuncia silenciosa sea positiva. El home office, que lo vimos funcionar bien en la pandemia, puede ser una de ellas. Hay muchas herramientas, Alberto. Juan Manuel, acuérdate de la época en la que coincidimos en Frexport, las kermés o fiestas familiares que hacíamos, fin de zafra y demás. Ese tipo de actividades que tienen años en muchas plantas de la Hay muchas región, organizaciones. también aportan. Hay muchas organizaciones a que tienen todo hecho, muchas cosas a este hechas ya. equilibrio. La familia se enamora de tu empresa y dicen, oye, estás bien ahí. Que integran a la Sigue. familia como tal, ¿no? Sí hay cosas que se pueden hacer. De hecho, yo creo que sería otro motivo de revisarlo y de ver, mira, yo sé que se puede hacer esto, yo creo que puedo hacer esto, yo creo que propondría que se hiciera esto, otra cosa. Sí hay muchas cosas que se pueden hacer para que, sin que tengas que obligar a la persona, al colaborador, a que cumpla con más horas, a que dé más, a presionarlo, amenazarlo, motivarlo, estimularlo, sí crear condiciones de medio ambiente o de ambiente de trabajo Para que el le permitan a él equilibrio. satisfacer sus necesidades y reforzar esa satisfacción, aunque él solamente vaya a cumplir cabalmente con lo que le toca. Sí hay, cómo no. Sí, yo quisiera poner aquí en la mesa un cuestionamiento. Estuvimos hablando de renuncia voluntaria, ahí surgió de repente. Estuvimos hablando de renuncia silenciosa, no hemos hablado de renuncia obligatoria, ni tampoco del despido o la rescisión de contrato. Antes de entrar en cuestiones más puntuales en este sentido, yo quisiera que dijéramos, ¿por qué la gente se va de una empresa? ¿Por qué la gente se queda? Y de la que se queda, ¿por qué se quedan convencidos o por qué se quedan silenciosamente renunciando? Bueno, Ahí te pongo eso. ¿Por qué? A ver, sus opiniones para ir cerrando No, ya yo creo que ahorita, mira, el tema de hoy. yo creo ahorita sería muy complejo, porque yo te podría hablar de las personas que son de nuestra edad o un poco años menos, pero no de los jóvenes, reaccionan distinto. Sí. Es otra cosa, ya buscan distintas cosas, o sea, otros satisfactores, no aceptan un liderazgo impositivo, no aceptan órdenes, no porque sean rebeldes, sino que tienen otro estilo de comportamiento. No buscan permanecer ya en las organizaciones. Ellos satisfacen un objetivo y se van a otro lado y no buscan permanencia, no Ahora, buscan crecer. Lo que sí está documentado, que es una de las, es en gran porcentaje una de las razones principales por la que una persona se va de la empresa, renuncia, es por su jefe. No por la empresa, no por el sueldo, es por el jefe. No logra esa identidad, no logra ese acompañamiento, no ve un liderazgo productivo o sano. Yo creo que tienes en parte razón, mas no es absoluto. No, no es No, absoluto. A veces, Simplemente es muchas uno de los veces mayores hay porcentajes gente de que renuncia. renuncia a pesar, más bien, aún teniendo jefes muy positivos, muy desarrolladores, muy nutritivos, la gente se va porque el ambiente en la empresa, aunque su jefe sea bueno
y sea una isla su área de acción, donde esté a gusto, saliendo de ahí hay hostilidad y la gente se va. Entonces, Sí. se van por el jefe, se van por el ambiente de trabajo, pero también se van porque las prestaciones y la remuneración no les llega a sus resolver. expectativas, a sus expectativas. No, incluso Nacho, yo creo que aquí estamos hablando de, o sea, tendríamos que hacer un análisis y sin duda alguna, o sea, el propio diseño estructural de la organización, la gestión, el ejercicio de la jefatura, el liderazgo, la dirección, las condiciones de trabajo, el ambiente físico donde se lleva a cabo la tarea, el ambiente nutricio en el caso de jefatura, todo influye. ¿Qué es lo que se puede modificar? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué es lo que inmediatamente un jefe con liderazgo, con esta visión, con esta sensibilidad de percatarse de lo que está ocurriendo puede hacer? Bueno, yo creo que sí se pueden hacer muchas cosas, aunque sea una isla, Nacho. O sea, aunque sea una isla, vaya, malo sería, mal que mal, para los que no estén en esa isla, ¿no? Otros colaboradores de otros jefes que no estén dentro de esa isla. Pero sin embargo, yo creo que uno de los principales objetivos en cuanto a la gestión de capital humano, de personal, es precisamente eso, crear las condiciones. Ya no trajes a la medida, porque imagínate una empresa que tenga 140,000 colaboradores, ¿no? Sí, no, pero sí crear unas no es un condiciones. no es un colegio Montessori. No, o es sea, diferente. es difícil. Yo tengo 3 y así es difícil, no puede ser, ¿no? Entonces imagínate con más. Tony, ¿o alguna opinión para ir cerrando? Porque tenemos que concluir. Sí, yo pienso que es un tema muy profundo, que lógicamente debe generar mucho debate, y más en nuestras generaciones. Me imagino un patrón en promedio de nuestra edad. Yo pienso que se va a resistir mucho esa renuncia silenciosa. Sin duda alguna. Incluso la va a calificar como algo negativo. Y probablemente en nosotros también nos quede un poco ese rezago de calificarlo de manera negativa desde nuestro inconsciente, y de resistirnos un poco, a pesar de que generamos ahorita conciencia, pero de repente vemos que alguien no se está esforzando, o vemos que alguien puede dar más en el trabajo y no lo da. Pues, ¿qué onda? Lo vemos Fíjate mal. que, no estoy tan cierto de que lo veamos tan mal. Mira, yo me pensioné hace 3 años y ya colegas míos de la misma empresa o de otras empresas que les digo, ¿cómo vas? ¿Cuándo te pensionas? Pues son coetáneos míos, ¿no? Y me dicen, es que esto ya es una carrera de resistencia. Y si yo ya quisiera salirme, pero todavía me faltan 6 meses para... Entonces, ahí ya hay una renuncia silenciosa y una carrera de resistencia. Pero lo que yo, cambiando un poquito la pichada, lo que yo quería poner en la mesa es la parte de que yo decía, si hay convicción o hay conveniencia, o puede haber ambas. Pero yo creo que la forma en que podemos nosotros cambiar, aunque los millennials nada más estén año y medio, 3 años o 5 años y ya quieran emigrar a otras empresas, buscar los mecanismos, los que somos gestores humanos, de que el tiempo que estén ahí, estén convencidos de que tienen que hacer bien su trabajo, aunque ellos ya tengan en la mira que van a estar 3 años ahí, o en cuanto consigan los 200,000 pesos para irse de mochiludos a Europa, porque luego también hay mucho ese esquema en los chavos. Cuando consigan esos 200,000 pesos renuncian, pero ese tiempo que estén ahí, que lo den bien, que sea a conciencia, que sea productivo, que sea sano, que cumplan el objetivo. Sí, etapa. no que estén ahí, chin, pues ya voy a juntar los 200,000. Y están cumpliendo, sí están cumpliendo. Yo siempre lo decía, un cocinero enojado envenena a los comensales. Entonces, no es el caso, no todo el mundo trabaja con alimentos, pero un millennial que está descontento con su trabajo, aunque lo siga haciendo bien y lo haga bien, en cualquier momento lo traiciona el subconsciente y va a ser una tarugada. Pero mientras lo hace bien, con el esfuerzo suficiente para cumplir la meta. O sea, se le ve deseos de trabajar, que no es el lado pues negativo. Claro. Ahora es bien complejo esto, yo más para cerrar también, es muy complejo, no se va a agotar el tema, no hay estudios, no hay análisis, sería cuestión de analizar, de revisar qué existe, comparar
y a lo mejor dentro de esa comparación ya con algunos elementos más objetivos, más sólidos, entonces sí puede decir, mira, efectivamente esto es transitorio, ese es producto de la adaptación que hay intergeneracional, o definitivamente esto va a ser distinto y tenemos que rediseñar todas las organizaciones para que sobrevivan, si no, se las van a tronar. De aquí a 20 años van a cambiar el 100% de su personal y todos van a provenir de esa generación y se la van a echar. Para concluir ya por mi parte, yo creo que se puede trabajar en programas de formación y desarrollo, habilidades blandas. Se puede trabajar en programas de sentido de pertenencia, que las personas se identifiquen, tengan esa lealtad, para ir construyendo que de alguna manera haya bases para que la etapa sea 1 año, 2 años, 5 años, sea productiva, sea de nutricia, de crecimiento para ese ejecutivo, ese joven, y que de alguna manera no afecte durante ese tiempo los números de su empresa o organización. Muy bien. Yo cerraría con el siguiente comentario. Un recuerdo que tengo cuando estuve en Bimbo del Salvador, tenían una rotación del 90 y tantos %. Y yo les decía, ¿por qué tenemos tanta rotación? Y dijeron, es que así es aquí en El Salvador. Y yo les decía, no podemos marcar la diferencia. Y entonces empezamos a trabajar con una serie de talleres para analizar por qué la gente se iba. Y a pesar de que el entorno era hostil, y no solamente hostil, sino que la cultura de trabajo era estar un ratito y cambiar de trabajo, logramos bajar de ese 90 y tantos al 35, 25% en menos de 1 año la rotación. O sea, se hizo el cambio. Yo pregunto, pues estamos en tiempos de millennials, que son los que están ingresando a las empresas, ¿y por qué ellos son así? Los millennials son inquietos y no vamos a poder retenerlos en una empresa. ¿Por qué no podemos marcar la diferencia con programas muy creativos para que ellos determinen, decir, aquí es mi lugar, aquí estoy? Yo creo que puede haber Yo creo que sí, Nacho. Por eso hablaba yo es un nuevo estilo de liderazgo, no solamente participativo, hay que desarrollar, hay que hacer muchas cosas con el mismo enfoque. O sea, no es hacer por hacer. Sí hay que formar hacia dónde, cómo, qué les interesa, cómo los estimulo. Yo no los voy a motivar, ellos tienen sus propios objetivos muy claros. Se tienen que hacer muchas cosas, incluso se tiene que rediseñar el estilo gerencial, se tiene que, por sobrevivencia. Híjole, no me gusta, es soltar el poder, es soltar un poquito las cuerdas, es darle riendas más largas, no sé qué vaya a pasar. Hay muchos asegúnes. Todo ahorita lo que hablemos a lo mejor son simplemente elucubraciones sin una base sólida. Sin embargo, yo creo que si profundizamos, vamos a encontrar elementos para poder proponer algo concreto. Eso ya urge, cambiar los estilos de gerenciar y buscar estructuras planas que sean más dinámicas, en donde no tengas que irte para arriba, porque eso les cansa a la gente de hoy. Entonces, si tienes estructuras planas, seguramente puede ser una solución, como puede haber muchas. Claro. Pero insisto, hay que buscar la forma de marcar la diferencia. Concluimos con tu comentario. Juan Manuel, te vas a un gran reto y lo acabas de decir. Ya pasó la etapa de la administración por objetivos, de la administración estratégica, ahora estamos en la administración de la sobrevivencia. ¡Órale! Sí. Gracias De hecho, por su tiempo. Revisen por ahí los que tengan oportunidad. Hay un estilo de administrar que se llama empresas liberadas. Revísenlo y verán de qué se trata. Pues buenas sin tardes. Jefes, sin horarios, concluimos, sin supervisiones. Destapen la primera de tinto, por favor. Bueno, esperemos que haya sido interesante y que le hayamos dejado por lo menos la inquietud de conocer un poquito más del tema y que después puedan tener oportunidad de interactuar con nosotros, de participar aquí en el próximo conversatorio, ya con elementos más de forma. Esto más que un intento de experimento, fue un inicio para sembrar la semillita y la inquietud y poder desprender aquí muchos temas que seguramente podemos definir y podemos trabajar ya de manera más concienzuda y muy puntuales. Pues muchísimas gracias, que tengan una excelente tarde. Buenas tardes. Buenas tardes.